Dios en este momento. Vamos al libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer, gloria al Señor, del verso 1 para que sepamos qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en ese momento preciso, cuando Jesús le fue necesario salir de ahí y en vez de ir al lugar donde tenía que ir, pasó a otro lado donde le era necesario ir. Dice la escritura, San Juan capítulo 4 verso 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era la hora del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de lo cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Unidos en el verso 23: mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos a Dios. Padre bueno, te damos gracias. Diga: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Amén. Tome su lugar, hermana. Póngase enfrente del pozo, por favor, hincada. Gracias. Durante el proceso de la predicación, vamos en este momento a tratar la manera de proyectar no solamente
no solamente ilustrar, dramatizar la palabra bendita de Dios, dando el sentido a la palabra de Dios, de cómo Dios siempre va a llamarnos, no importando la condición en la cual nos encontramos en esta vida. Pero vamos a tratar la manera de poder hacer que nuestra vida se motive el día de hoy. Dios de una u otra manera siempre nos sorprende motivándonos, porque Dios es así. Dios motivó a aquellos grandes hombres que tuvieron grandes victorias, pero sus principios no fueron buenos. Su estado espiritual, su estado no era tan bueno como en la vida del caso de Gedeón, cuando Dios lo visita y le dice: varón esforzado y valiente. Gedeón ni siquiera sabía que a él le decía. Yo creo que Gedeón por su mente diría: yo creo que aquí se equivocaron de dirección. Pero Dios siempre va a llegar y va a saber cómo llegar al corazón nuestro. Dios no hace excepción de persona. Dios no solamente usará los blancos, ojos azules, altos, rubios, no. Dios usa también al hispano, al chino, usa al moreno, usa al guatemalteco, al mexicano, al hondureño, al nicaragüense, salvadoreño. Dice la Biblia que en esta ocasión Dios tenía que, le era necesario, dice la palabra, tenía que salir de Galilea, salir de Judea y llegar a Galilea. Y todos los que conocemos el mapa geográfico, yo creo que su Biblia ha de tener algunos mapas. Si usted usa Biblia, ahí puede encontrar usted el mapa geográficamente, hablando de la distancia, lo que era Judea para Galilea. Jesús salió, dice la escritura, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. En aquellos tiempos, hasta la fecha de hoy, había un cierto conflicto entre samaritanos. Por eso le llaman los samaritanos los que viven en Samaria. No se le llama la mujer samaritana por la vida que ella vivía, se le llama mujer samaritana. No tiene nombre, pero sí tiene características como las que hoy en día muchas de las veces, lastimosamente, con el pasar del tiempo, con las malas decisiones, hacemos que nuestras vidas muchas de las veces se corrompan, se tuerza nuestra vida, nuestro camino. Pero dice la Biblia que cuando el Señor iba de Judea a Galilea, le era necesario, Dios veía la necesidad de una mujer que habitaba en Samaria. Una mujer, amado hermano, que no tenía buen testimonio. Una mujer que no tenía bonita comunicación familiar. No tenía amigas, tenía muchos amigos, porque recuerde usted que 5 maridos había tenido, y con el que vivía en ese tiempo ya era el 6º. Tal parece que tenía muchos amigos, no amigas. Era rechazada, porque dice la escritura que a la hora 6ª, que era al mediodía, ella fue a traer agua, donde ya las doncellas, donde las mujeres de ese lugar que frecuentaban por las mañanas ir a traer agua, sacar el agua del pozo y llevarla a sus hogares, era en la mañana o por la tarde. A mediodía, con aquel sol inclemente, con ese sol, no podía la gente estar ahí, sino solamente la mujer samaritana era que llegaba a esa hora, donde nadie la veía, donde muy pocos la podían distinguir y ver, porque era rechazada, su mal testimonio. Pero dice la Biblia, amado hermano, que Jesús le era necesario. Los samaritanos nunca fueron auténticamente judíos, sino ellos eran seguidores de la ley. Para ellos solamente existían los 5 libros pentateucos. Para ellos no existía otro libro más, sino solamente 5. No eran auténticos.
Entonces entre judíos y samaritanos no se llevaban, había una contradicción en religiones. Entonces lo que hacían los judíos, no atravesaban Samaria para poder llegar a Judea, tenían que atravesar el río Jordán para no ver ningún samaritano. Tenían que atravesar el río Jordán y tenían que llegar hasta el punto, pero no podían pasar por Samaria. Habían un conflicto, habían conflictos ahí. Pero el Señor, dice la Escritura, que le era necesario. La samaritana vivía en Samaria. Hoy una guatemalteca, un guatemalteco vive en Guatemala. Un mexicano, una mexicana vive en México. Un hondureño, una hondureña vive en Honduras. Como el Señor dijo, me era necesario visitar a esta samaritana que pertenecía en Samaria. Dice la Escritura, amado hermano, que cuando empezó el Señor a entablar esa conversación, que para la vista del público no era correcto que un judío, que un rabino pudiera entablar una conversación con una samaritana, debido a los perjuicios que los judíos tenían con los samaritanos. Pero a Jesús no le importó. Dice la Biblia que mientras que los discípulos salieron a traer comida, a ver dónde había comida, Jesús le fue necesario llegar al pozo. Jesús sabía que a esa hora aquella mujer iba a llegar. Jesús sabía el estado que aquella mujer se encontraba. Jesús sabe hoy en día el estado que hoy en día en la realidad de la vida nos encontramos delante de Él. Jesús, Él es necesario estar siempre aquí con nosotros, porque es aquí donde Dios siempre va a hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, y siempre va a haber algunas áreas donde nosotros al parecer nos va a incomodar, pero va a ser el Señor. El Señor que siempre va a ver las áreas. Pero lo más importante, dice que aquella mujer agarró su cántaro y empezó a llenarlo. Haga como que dramatice, hermano. Y empezó a sacar. ¿Cuántos se acuerdan de estas garruchas, hermano? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos usaron este tipo de pozo? Ahora todo es electrónico. Ahora le ponen bombas eléctricas. Pero en aquellos tiempos, hermano, esta era la manera. En ese pozo donde los patriarcas lo habían hecho, lo habían construido, y venía por generaciones mencionando la Biblia este pozo, se encontró aquella mujer necesitada. Porque cuando Jesús expresa la palabra me era necesario, veía la necesidad de esa mujer. Esta mujer, hermano, que al parecer era anónima. No se le menciona nombre, no se le menciona apellido, solamente una información mala. Podemos ver, observar las características que la hacían a ella que fuera rechazada por la vecindad, por las personas en aquella región. Hoy en día nosotros posiblemente, amado hermano, no hayamos cometido tantas cosas en la vida. Quizás aquella mujer por un momento se haber sentido quizás con un desánimo pésimo. Aquella mujer posiblemente en aquella angustia, el único que la podía consolar, porque cuando Jesús le dijo dame de beber, le pide a la mujer que le diera de beber. Aquella mujer, cuando Jesús le dijo de cierto te digo que el agua que yo doy, del agua que tú sacas volverás a tener sed, pero cuando yo doy el agua que yo doy, nunca más volverán a tener sed. Aquella mujer le dijo inmediatamente dame de esa agua. Dame de esa agua para yo nunca volver al pozo. ¿Por qué dijo esa expresión? Para yo nunca volver al pozo.
Porque el pozo representaba, amado hermano, algo para ella. El pozo era su compañero de toda una vida. En el pozo, amado hermano, donde el salmista David hace una expresión. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 40, 1 en adelante. Salmo 40, verso 1 en adelante, donde el salmista David habla, se expresa de esta manera y dice: pacientemente esperé al Señor, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando aquella mujer, Dios les reveló, cuando le dice: mujer, la hora es, la hora viene y la hora es, donde el Señor tales adoradores busca que le sirvan en espíritu y en verdad. Dios le reveló a aquella mujer su pasado, Dios le reveló su vida, Dios le reveló, y aquella mujer dijo: callada. Y una de las características de esta mujer que a mí en lo personal me gusta de esta, la característica, una que reconoció su pecado, no se excusó. Aquella mujer no puso excusas como hoy en día muchas de las veces ponemos por excusa. Es que la vida que tengo, es que la necesidad me obliga, es que esto, es que aquella. Pero aquella mujer reconoció su pecado, no dijo nada cuando Jesús empezó a revelarle toda su vida. Otra de las características fue que aquella mujer abrió su corazón. Ella dijo: yo quiero de esa agua. Pero inmediatamente cuando ella, amado hermano, dice la Biblia que dejó su cántaro. Recoja. Dejó su cántaro. Dejó su cántaro, dice, en el momento que terminó la plática con el Señor. Dejó, hermano, su cántaro. Y sabe una cosa, lo que el Señor revela en esta hora, que el cántaro, hermano, es revelado por nuestro pasado. El cántaro, hermano, representa mucho, porque esta mujer dejó ahí su cántaro. ¿Sabe lo que hizo aquella mujer? Fue transformada por la palabra del Señor, fue transformada por la revelación del Señor. Aquella mujer adúltera, porque 5 maridos había tenido, y con el que vivía ya era 6 maridos. Aquella mujer de adúltera pasó a ser evangelista. Aquella mujer después, hermano, de vivir en el pecado, pasó a ser, hermano, libre. David expresa y hace esta expresión: pacientemente esperé en Jehová. Él oyó, Él escuchó mi voz, inclinó su oído hacia mí, me sacó del pozo de la desesperación. El pozo representa, amado hermano, el pozo donde muchas de las veces, hermano, se hunde la persona. El pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del fango donde hay arena movediza, donde la gente entre más quiere salir, más se hunde. La gente hace intentos por querer salir, más se hunde. El alcohólico dice: una nada más y te prometo, y jura y baja los dioses de todo, pero sigue siendo el mismo alcohólico de toda la vida. El borracho, el pandillero, la lesbiana, el homosexual, el drogadicto. ¿Usted cree que Dios no tiene compasión de ellos? Dios tiene compasión de toda esta gente. Dios, posiblemente algunos están escuchando porque cuando
cuando esta mujer, hermano, Dios les revela, hermano amado, hay ciertas cosas que muchas de las veces se nos revela de nuestra propia vida. Hay cosas que muchas de las veces, hermano amado, uno es tan reservador que a veces no testificamos lo que realmente es. Simplemente a muchos se les olvida de dónde Dios los ha sacado. Y la clave para nunca volver atrás al pasado es entendiendo, sabiendo de dónde Dios nos sacó en realidad. David era uno que reconocía su pecado. David era de aquellos que decía que el que cubra su pecado nunca será prosperado, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Hay gente que se arrepiente, pero oiga, hay gente que no los deja. Hay gente que los confiesa, pero no se aparta. Aquella mujer, amado hermano, dejó su cántaro. Aquella mujer dejó su cántaro. Haga, hermana amada, como que va, júntense unos 3, porque dice la Biblia que fue donde estaban los hombres. Yo me imagino fueron los amantes. Yo me imagino, porque hermano, no se menciona, dice que fue a los hombres de aquella región a darle las buenas nuevas. Deje su cántaro. Ella dejó su cántaro, dejó su pasado, dejó su vida vieja. Ella dejó todo lo que este cántaro, hermano, representaba para ella, y ella corrió a dar las buenas nuevas. Júntese por aquí unos 4, hermanos. Hermano Walfred, hermano, tú, tu cuñado, tú, por favor, quédense ahí. Hermana, vaya inmediatamente y vaya a decirles lo que esta mujer les dijo. Cuando el Señor le dice: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le reveló: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Inmediatamente ella fue a informarles con quién ella había hablado. ¿Quién era este hombre llamado Jesús para ella? Este es el Cristo. Aquellos hombres vinieron. Vénganse para acá, hermano. Suban los 3 rápidamente. Aquellos hombres, hermano, Jesús estaba ahí. Aquella mujer, hermano amado, se motivó. Aquella mujer reconoció, tuvo el entusiasmo como nueva creyente. Fue a otros a darle las buenas nuevas. Se maravilló lo que Jesús hizo en ella y pasó de adúltera a ser una evangelista. Aquella mujer llamó a aquellos hombres. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto? Cambiar de un momento a otro y ganar gente para el reino de los cielos. Aquellos hombres, dice que se reunieron, escucharon a aquella mujer. Aquella no le importó, amado hermano, que le hayan dicho: pero tú no estás hablando, informando. Pero ella dijo: él descubrió mi vida. Él me dijo todo lo que yo era. Y dice la escritura que ella fue, los reunió y los trajo con Jesús. Véngase el grupo para acá. Pónganse aquí todos juntitos, hermano. Pónganse juntos. Y dice la Biblia, hermano amado, que en ese momento los hombres llegaron. ¿Y cuántos somos capaces, amado hermano, en estos tiempos, cuando hemos tenido revelación por parte del Señor de la manera como Dios te trajo? ¿Quiénes éramos tú y yo antes de conocer al Señor? Dios sacó a aquella mujer del pozo de la desesperación. David dijo: pacientemente esperé. Usted sabe que la fe produce paciencia.
Aquella mujer tuvo fe. Dijo, me parece que este es profeta, porque me está diciendo toda la verdad. A veces aquí la persona viene, hermano, como espectadores. Dice, ay, a ver qué va a decir el pastor, sin saber que muchas de las veces viene el pastor o viene otro predicador y empieza a revelar de tu vida. ¿Sabe lo que hace la gente? Se enoja, se enfada, se va, no regresa. Y se dice, no, ahí sí le dicen todas las cosas en su cara. Pues entonces Dios le dijo todo a esa mujer: verdad has dicho, 5 maridos has tenido, y con el que ahora mismo vives no es tu marido. Si yo viniera y le dijera, hermana, usted hizo esto y eso durante la semana, ¿cómo se sentiría usted? ¿Ofendida? ¿O usted se maravillara que en estos tiempos hubiera alguien que lo desconocido para muchos, pero conocido para Dios, fuera revelado a un hombre y decirle, hermana, deje de pecar, hiciste esto, esto y esto, deja de robar, deja de falsificar, deja de hacer esto? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se enojaría? ¿Qué estado usted estuviera, hermana? ¿Cómo usted se sentiría, amado hermano? Porque esta mujer, lo primerito que hizo fue, lo reconoció. Para un rabino era muy difícil que, sobre todo un rabino, un judío, un maestro, hablara con una mujer pecadora, mucho menos si fuera samaritana. Pero Jesús dijo, le era necesario pasar por Samaria. Jesús hoy es necesario, le fue necesario que hoy aprendiéramos por esa lección, revelando lo de tu vida, lo de tu pasado. Desde un principio Dios estuvo hablando. No sé si tú captaste. El estado de estancamiento espiritual no te da a ti el derecho de decir o poder tú justificarte por esto, por aquello, por el otro. Esta mujer bien pudo justificarse. Pero es que Jesús, no tengo quien me da comida. Pero es que Jesús, yo tengo que pagar renta. Pero es que Jesús, no tengo nada. Aquella mujer no dijo nada. Aquella mujer, hermana amada, solamente oyó, escuchó, analizó y dijo, este no es cualquier persona. Me parece que tú eres profeta. Hoy a lo bueno le dicen malo, y a lo bueno y a lo malo le dicen bueno. ¿Sabe que al principio aquí decían que yo era un brujo? Al principio decían, el pastor Rudy es un brujo. Porque al principio, ¿sabe cómo Dios los llamó uno por uno? Revelando toda la verdad. Y yo los empecé a decir y a decir, y a hablar y a hablar. Y eso fue lo que a usted lo convenció. Porque yo, viniendo de Sanford, viniendo de allá, no conocía la realidad. No conocía aquí más que solamente una pareja. Pero cuando Dios empezó a obrar en la vida de ustedes, Dios empezó a tratarlos. Y empezó a tratar uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Qué entendemos hoy de la samaritana? ¿Qué entendemos hoy, hermano amado, de esta mujer? Que esta mujer no perdió el tiempo. Que esta mujer, sus errores que cometió en la vida, su pasado que ella tenía, no fue para quedarse estancada y hablar de aquel que supo lo de su vida. ¿Qué te hace callar hoy en día a ti? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? En el libro de Tito dice, es menester o es necesario que confesemos la grandeza, las maravillas que Jehová ha hecho con nosotros. Nos es necesario a nosotros que hoy en día hablemos del Señor. No seamos egoístas, que solamente ya conocemos la verdad y solamente nosotros vamos a ser salvos. Hay mucha necesidad. Aquella mujer, posiblemente los hombres de que ella les habló, posiblemente fueron sus amantes. Posiblemente tuviera por ahí algunos por ahí, roches por ahí, pero aquella mujer no le importó, no le habló nada de amor. Solamente le dijo, venga, he encontrado un hombre
y los llamó y los llevó ante el Señor. Jesús se maravilló de esa mujer. Jesús se maravilló porque vio que en Samaria le era necesario él pasar por Samaria. A él no le importó, hermano amado, el camino de 2 días y medio, 70 kilómetros para poder atravesar de ese lugar, amado hermano. Atravesar todo Samaria era un promedio de 2 días y medio, 70 kilómetros. Dice que llegó cansado y con sed, pero él tenía que tener una excusa. Él siempre, hermano amado, improvisa en el momento. En el momento que tú estás pasando una lucha, una prueba, el Señor se va a presentar como una persona. Y quienes han hospedado hasta ángeles en casa. Hace mucho tiempo, cuando venimos nosotros aquí, me acuerdo que me traje yo una camioneta de 8 cilindros, una camioneta Suburban, una color guinda, color Corinto, como se le quiera llamar. Y era muy gastona económicamente. En esos tiempos pues nos envió Dios para acá, veníamos siempre a visitar con mi esposa. Y en una ocasión me dice un hermano, fíjese que yo tengo necesidad y pues vivía solo él. Y le dije yo, amén hermano, yo voy a ir para allá con usted, voy a orar. Y pues ahí dije yo sé que ahí esa visita le va a caer bien. Pero cuando yo salí ya estaba, hermano, casi en reserva. Cuando yo ya llegaba donde él, hermano, ya me empezó a alumbrar la luz amarilla. Yo dije, no voy, ojalá que los semáforos los agarren verde para lograr, dije yo. Y no logré, hermano. Me quedé como a medio, casi cerquita de la bomba de la gasolinera. Me tocó que, hermano, casi empujarla un poquitito. Y empecé a ver por ahí las coras, el vuelto que tenía ahí, coras, centavos, de a 5, de a 10 fichitas. Y dije yo, aquí que sea $1 o $2, lo que caiga, dije yo. Y no me quejé, no, nunca ni por mi mente dije, Señor, mira, mejor me hubiera quedado en la casa, Señor. Señor, mira aquí tu hijo, yo fui, lo visité, le di palabras, Señor. Sintió en el momento algo espontáneo. Él mismo había dicho que había sentido la sanidad. Pero ni siquiera me mencionó él, hermano, tome unos sus $5 o 10 pesos ahí para algo. Y en ese momento, amado hermano, me acuerdo que junté como unos 75, ni $2 logré juntar. Yo dije ahí lo que ahora sí, que sea solo que huela un poquito ¿verdad? De combustible, dije yo, alguito que me den, dije yo. Y no sabía yo que adelantito, hermano, había un blanco, un americano, y estaba echando, nunca en mi vida lo había visto ni lo he vuelto a ver. Y esto yo lo testifiqué hace mucho tiempo. Y estaba él echando gasolina y yo estaba adentro, hermano, viendo en qué momento él iba a terminar. Y de pronto se me quedó viendo y yo me le quedaba viendo. Yo dije, falta que sea algún detective, no traje mi licencia. Dije yo, me va a preguntar, me ve sospechoso. Dije bueno, y se acercó, cuando él terminó, dejó ahí metida su, ¿cómo se llama?, en el tanque de su carro. Y llegó conmigo y me dice, ¿vas a echar gasolina? Así le dije yo, ¿qué número le echas tú? Dije yo, ahorita no estoy para saber si es 87, 89, 90. Lo que quiero es llenar un poquitito, dije yo. Así le dije, le voy a echar gasolina. Yo cualquiera le meto, dice. Ok, me dice, mira, me dice, fíjate que yo eché con mi tarjeta, dice, no sé cuánto sobró, me dice, pero si yo agarro y lo meto en su lugar, automáticamente se cancela. Pero si tú te bajas, agarras la manguera y yo arranco mi carro, lo parqueo y metemos la tuya y tú sigues echando, yo creo que ahí algo vas a agarrar. Oh, thank you. Dije, Dios mío, Padre Santo, dije yo. Nunca en mi vida me imaginé que
este americano iba a hacer esto. Cuando él, hermano, me bajó de mi carro, agarré la manguera de combustible, él se parqueó y ahí me dijo, ahora sí, parquéate a este lado. Y ahora sí me dice, ¿tú eres cristiano? Yes, le dije yo. Ok. Aquel hombre se mete la mano a la bolsa y me da un billete de $100. $100. Y yo dije, ¿será que me está probando de este hombre sin conocerme? Y le dije, gracias, thank you. Lo agarré, se fue él. Y hermano, y seguí echando, y seguí echando, y seguí echando. Y yo miraba, hermano, le eché como 80, 85, porque era tanque grande. Recuérdese, una camioneta de 8 cilindros le cabe casi 90, $100. Hermano, hasta que empezó, hermano, a rebalsarse. Yo dije, Padre Santo, algún frasco como la viuda. Ahora sí, como aquella viuda que encontraba frascos. Dije, botellas. Encontré unas botellas de Pepsi. Dije, oí, y más frascos. Y hermano, con decirle, hermano, el americano se fue, me dio la mano. Nunca más lo volví a ver en mi vida. A veces Dios se glorifica. Dios pone ángeles. Obviamente se introducen como personas comunes, porque si tú lo ves ahí con vestiduras blancas resplandecientes, caemos muertos. A quienes hospedaron ángeles en su casa. Hay ángeles que a veces están en los hospitales contigo. Ángeles que a veces, hermano, te ayudan para llenar tus formularios. Ángeles que a veces se representan como oficiales de policía. Ángeles que a veces representan, hermano, como oficiales de migración. Ángeles que están en totalidad enviados por el Señor para sustentarte, para ayudarte, para fortalecerte y para bendecirte. Pero no lo entendemos de esta manera. Y Dios siempre en el momento preciso, ahí está el Señor. Nunca llega tarde, llega en el momento preciso. Cerré rebalsándola, ¿cómo se llama? El tanque. Cerré la aguja de una vez, hermano amado. Full, mis $100. Y en el camino, solo Dios hace al hombre feliz. Pasé a comprar cajas de chino. Mis hijos estaban pequeños todavía. Al principio, amado hermano, no crea que cuando usted está acostumbrado a tener buenas posesiones, sobre todo su casa propia, que tuvimos que nosotros venderla. Tuvimos que ponerla ahí, ahora sí, de venta, la venta, y no se vendía la casa. Durante un año no se vendía la casa. Y yo le decía, Señor, concédeme vender esta casa, Señor. Señor, esta casa va a ser ahora sí un alivio para mí, Señor. Pagaré lo poco que debo. Me va a quedar buena cantidad. Señor, yo te prometo que yo voy a dar algo para tu obra. De repente comprar un terreno futuramente, pero algo voy a dar, Señor amado. Me acuerdo que me comprometí con el Señor dar $17,000. ¿Cuántos se acuerdan ese domingo que yo les dije, hermano, aquí hay $17,000, métanlo al banco? ¿Cuántos se acuerdan? Los antiguos, los que estaban conmigo, levanten sus manos. Dios le bendiga. Y los hermanos se quedaron ahí. Y les dije yo, no piensen mal, se pudo vender la casa. Y yo me acuerdo que mis hermanos, cuando íbamos a sacar las últimas pertenencias, ellos se iban conmigo. Y me decían, pastor, ¿y esta era su casa? Sí, le dije yo, esta era. Cerré la pequeña empresa que tenía, el negocito que gracias a Dios me daba mi sustento. El trabajo que yo tenía en Fort Bragg, ahí en la zona de los militares. Y yo ahí ganaba buen dinero. Y tenía, gracias a Dios, lo suficiente. Millonario no era, pero tenía lo suficiente.
Pero Dios tuvo que probarme y un proceso de 1 año para ver hasta dónde llegábamos con mi esposa. En ese año, hermano amado, no se crea, hubieron ataques. Literalmente, cuando yo estudiaba a la 1, 2 de la mañana, que ese es mi horario de yo estudiar. Usted dirá, pero pastor, es tiempo de dormir. No, ese es mi horario, 1, 2 de la mañana. Si yo le digo cuántas horas dormí hoy, no me va a creer. Literalmente llegaban, hermano, lechuzas, no sé si eran lechuzas, pero eran pájaros grandes, y me iban con las aletas, hermano, a hacerle a la ventana de vidrio. Y cuando yo veía los aletazos, hermano amado, y eso era siempre, todas las noches me iban a visitar, me amedrentaban, me asustaban, me querían meter temor, miedo, sembrar temor. Alguien dijo por ahí, pastor, su foto por ahí la tiene una bruja, me dice. ¿Cómo sabe usted? Porque yo antes de venir aquí, antes de yo ser cristiano, yo visité a esa señora para hacer algunos trabajos, pero vi su fotografía y la tiene en un altar, y es una foto grande suya. Y cuando me dijo eso, hermano, le metí más al ayunol y al rodillón, hermano. Dije yo, esta es la única manera, dije yo, porque ¿quién va a estar en pie, amado hermano? Los brujos tienen esto, amado hermano, sobre todo cuando ellos están cerca de una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Ellos tienen esto, hermano, o se va a la iglesia o se van ellos. Es una lucha espiritual. Hubieron ataques como no tiene idea, visitaciones nocturnas que tenía, hermano. Literalmente, hermano, iban a ponerme, hermano, un pollo, pero así vivo, muerto, con plumas. Ahí me lo tiraban muerto, hermano amado, en la puerta. Y mi esposa me decía, pero ¿por qué nos traen animales muertos? Le decía yo, lástima que ya está muerto, si no lo degollamos y nos lo comemos en el nombre de Jesús. Pero siempre teníamos ese tipo de visitaciones, hasta que entendimos, hermano, que nuestra vida era un proceso. Tu vida es un proceso. La mujer samaritana fue un proceso, pero fue una conversión radical, espontánea. ¿Cuántos años tienes tú de convertidos? ¿A cuántos le has hablado de la salvación? ¿A cuántos le has hablado de Cristo, el que cambió tu vida, el que te perdonó tus pecados? ¿A cuántos? Esta mujer inmediatamente trajo a aquellos hombres, no trajo mujeres, menciona hombres, porque tenía muchos amigos y no tenía ni una amiga. Tenía una reputación pésima, tenía una estima por el suelo. Yo me imagino que las mujeres la hurgaban, la gente se burlaba en el pozo. Por eso es que ella escogía la 6ª hora, el mediodía, donde nadie iba a traer agua del pozo. Ella era la única que llegaba, y Jesús sabía que ese horario iba a llegar ella. Jesús la estaba esperando. Jesús te estaba esperando hoy. Jesús estaba desde esta mañana esperándote para que decirte que tu pasado no tiene que ser algo para que te estanques con tu vida. Tu ministerio ha sido afectado, tu salud, tus finanzas ha sido afectado, a consecuencia que te has olvidado de dónde Dios te sacó. Y algo que Dios nos garantiza, nuestro buen éxito ministerial, es entender y nunca olvidarse de dónde Dios te ha sacado. ¿Quién eras tú antes de conocer al Señor? ¿Quiénes éramos antes? No valíamos nada, absolutamente nada. El mundo lo que te enseña es: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Eso es lo que el mundo te enseña. Cuando hay mucho dinero, tienes mucha amistad, llegas a ser muy conocido por la fama,
porque tienes dinero, pero de pronto cuando llegas a perder todo, los amigos se van, las amistades huyen, la familia empieza a desconocerte. Y en ese momento hay alguien que se quedará siempre contigo a solas. Aquella mujer sabía que ese pozo representaba mucho para ella. Era su sustento, pero en el mismo tiempo era el pozo donde ella, yo creo que lloraba, y lloraba amargamente. Y ella, me imagino yo, no lo dice la Biblia, por un momento trato la manera de descifrar. Le digo: Señor, yo sé que para ella, como el salmista David, ella entendía que estando uno dentro de un pozo de desesperación, tu vida posiblemente ahora mismo te está desesperando, que a otros Dios está ayudando, a otros Dios los está favoreciendo. Tal parece, como dijo el salmista David, cuando dijo él: por poco mis pies se deslizan. Cuando él veía que los impíos eran más prosperados que el justo. Hoy podemos ver, hermano amado, que mucha gente dice: ay, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, ay, yo no tengo necesidad de estar ahí metido todo el tiempo. Tengo esto, tengo el otro, tengo aquello. Pero Jesús dijo: bienaventurados son los pobres. A su nombre. Porque el rico presume, el rico cree, hermano, que puede comprar la salvación. Y la Biblia dice categóricamente, amado hermano, que la salvación no puede ser comprada. A su nombre. No es por obras, para que nadie se aseñoríe. La salvación es por fe, por gracia. Esa mujer entendió que Jesús fue lo suficiente para ella, para poder cambiar. A ella no le dio pena, amado hermano, que estos hombres ya la conocieran. Los hombres ya la conocían de esa región. ¿Quién era ella? ¿Quién era ella en realidad? Aquella mujer se olvidó de la crítica. Si tú le pones atención a las críticas, te vas a hundir tú solo en ese mismo pozo de tu vida, de ese pozo de la desesperación. Para mí lo más importante, que es lo que Dios dice de mí, y lo que la gente opine de mí, eso no importa. Porque el que me da la vida es el Señor. El que me da mi salvación es el Señor. Tú nunca vas a quedar bien con la gente. Aunque hagas muchos favores, nunca vas a quedar bien con la gente. Aunque tú les sirvas, aunque tú le hagas todo, te va a pagar mal tarde o que temprano. La gente es así, por naturaleza. Pero Jesús sigue insistiendo y le decía a los discípulos: ámense. Es más, amen a sus enemigos. Porque si solamente ustedes les hacen bien a los que les hacen bien, y a los que les hacen mal, no va a venir una recompensa para vosotros. Amen a sus enemigos, pero no le pongas importancia a las críticas de ellos. Ámalos porque son criaturas. Ámalos porque Dios murió por ellos. Esta mujer amó a estos hombres, ya no en el amor, en el sentido como ella los atraía con sus amores. No, ella ya los trajo con el amor del Señor. Tú puedes traer a tus seres amados, tú puedes atraer aún así a aquellos que hablaron de ti. Tú los puedes traer. Puedes agarrar el teléfono, puedes agarrar el celular, puedes mandarles un texto, puedes enviarle una nota, puedes tú hacerles una invitación y decirle: hay alguien que existe, hay alguien que no cambia, hay alguien que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Aunque los hombres cambien, Dios no cambia. El Señor tuvo la necesidad de pasar. Dios esta mañana tuvo la necesidad de estar hoy con nosotros. En su agenda ya estaba que tú estuvieras aquí. Yo sé que no fue fácil que tú vinieras hoy a las 10. Yo sé que hubieron muchas cosas.
hubieron atrasos, hubieron quizás palabras que te dijeron: ve tú sola, yo no quiero ir. Y tú dijiste: voy porque voy. Porque sabías que el Señor estaba aquí y Él está aquí. Yo creo que es el tiempo de dejar el cántaro. Vamos a dejar el cántaro de nuestra vida. ¿Qué le parece? Vamos a dejar el cántaro. Y en el cántaro, páseme esos papelitos, hermano. En el cántaro hay muchas cosas que sacaba aquella mujer. Y esa madrugada el Señor me dijo: anótalas. Y yo voy a revelar algo, lo secreto. Y yo los empecé a anotar, porque muchos corazones no confían en mí lo suficiente. Anota todo lo que se te va a dictar en tu corazón. Y me los empezó a dar. Y yo los escribí. Y hice solamente estos papelitos. Dije yo: Señor, quizás yo no los conozco a fondo, porque yo solamente veo lo que yo puedo alcanzar a ver. Pero lo que yo no puedo ver, tú lo miras. Tú ves el corazón que fue dañado. Tú ves el corazón que fue traicionado. Tú ves el corazón que necesita de ti. Y lo voy a hacer. Y uno de los papelitos que el Señor me dijo: escribe. Y escribí esa madrugada. Y la primera palabra, hermano, empecé a escribir. Y escribí en este papel: confía que yo estoy contigo. El próximo papel me dice el Señor: escribe, no dudes que yo te he llamado. Hay muchos papelitos que yo quisiera dárselos a algunos, y espero en Dios no se moleste. No sé qué se escribió tanto aquí, ya ni me acuerdo, fue en la madrugada. Pero ya no quedó otro por ahí, hermano. Ahí abajo hay uno. No hay nada. Los levantaron todos. Gloria a Dios. Póngaseme de pie. Aquí hay personas que han tenido un llamamiento de parte del Señor. Y uno de los llamados que Dios hace no ha sido por querer el Señor llamar, por querer llamar a alguien. Cuando tenemos un llamamiento genuino, Dios no nos va a dejar. Aunque queramos huir de su presencia, de ahí Dios nos va a traer. En las condiciones que vengamos, Dios no nos va a dejar ir. Vas a querer apartarte de Dios. Y vas a poner muchas excusas. Pero Dios siempre te va a salir con otra. Y Dios te va a decir siempre: ¿te acuerdas en el estado que estabas antes? Antes de conocerme, ¿quién eras tú en realidad? Oh, mi amado hermano, yo me recuerdo como que alguien dijo por ahí: recordar es vivir. Aquellos tiempos donde yo me acuerdo que visitamos una persona y estaba pasando un momento muy difícil, un proceso tan difícil, que yo le rogaba, le imploraba al Señor, viendo la condición de la familia, la condición de esta persona. Llegué hasta cierto punto a decirle: Señor, ¿será que yo soy el malo? ¿Será que no hay respuesta, Señor? Y Dios me confirmó en una ocasión, un domingo. Y perdóneme la persona que voy a tener que mencionar, porque es necesario. Porque a esta persona Dios me estuvo diciendo esta madrugada: dile que intente nuevamente como lo hizo Pedro.
Dile que no le dé pena lo que se hizo durante el fracaso, durante el pecado que se hizo o que cometió. Yo soy el que lo llama. No es el hombre, yo soy el que lo llama. Antes que las cosas fuesen hechas, díselo. En mi agenda estaba ya Él presente. Y este es un llamado genuino. En una ocasión terminamos el culto, fue un domingo. Y yo me acuerdo, amado hermano, que a él lo habían tenido casi un año en el hospital. Hablo de nuestro hermano Sergio Ventura. Lo tuvieron casi un año en el hospital Chapel Hill, uno de los mejores hospitales, se puede decir, donde hay mucho avance en el medicamento, en todo lo que son aparatos sofisticados para poder detectar, pero él no le detectaron nada. Tenía una enfermedad, hermano, raro. Era más pelo y hueso que carne. Y yo me acuerdo que le dieron un aparato aquí como una concha, se puede decir, para poder, porque su enfermedad, gracias hermano, pueden sentarse, porque su enfermedad era similar a la ortoporosis. La ortoporosis es que cualquier una caída que usted tuviera, se iba a quebrar su hueso. Estaban tan débiles sus huesos, faltó demasiado de calcio, necesitaba esto. Y bueno, la ortoporosis es una de las enfermedades un poco incurable. Y le dieron ese aparato, parecía una tortuga ninja. Y yo me acuerdo como si haya sido ayer. Le cantamos a Dios, predicamos al Señor. Y yo me acuerdo que ya lo habíamos ido a traer al hospital. El mismo doctor me dijo: yo te hablo a ti, tú eres el pastor de donde él se congrega. Yo quiero que por favor vengan aquí a traer a este señor Sergio. Para mí mejor junten dinero, sino aquí vamos a hacer algo para poder enviarlo a su país. Y bueno, haga su cuenta que no nos dieron esperanza, como quien dice que disfrute sus últimos días. Y terminamos el culto, él ya estaba en casa. Y le digo a su esposa: hermana, nosotros terminando el culto vamos a ir para allá. Me llevé a unos hermanos, levánteme la mano los hermanos que fueron ese día. El hermano Walfred. ¿Quieren otros hermanos? El hermano, bueno, eran como 4 o 5 y 2 hermanas. Y me acuerdo en esa ocasión que el Señor a veces te hace hacer cosas fuera de lo común, pero es para que Él se pueda glorificar, no en la ignorancia nuestra, sino Él es un Dios que Él te enseña, te muestra a la manera que Él quiere mostrarse. Él quiere mostrarse, revelarse. Y Él me mostró algo que jamás lo voy a olvidar. Podrá olvidársele a Sergio, podrá olvidársele a los hermanos que me siguieron, pero a mí nunca se me ha olvidado, ni he podido olvidar, ni quiero olvidar, porque tengo presente la voz de mi Señor, la voz que me dijo: quítate los zapatos y que Él se ponga tus zapatos, que me voy a glorificar en Él. Yo dije: pero ¿qué tienen que ver los zapatos? Me los quité y le dije: perdón hermano Sergio, discúlpeme, póngase, pero pastor, solo hágalo. Yo no sé, pero el Señor, yo le pregunto al Señor: pero ¿qué tiene que ver? Yo creo que es más fácil, como dijo Naamán. ¿Acaso no hay mejores ríos allá donde yo vivo? ¿Por qué tiene que ser el Jordán? ¿Por qué tiene que ser las aguas donde drenan todo el desperdicio de toda la gente? ¿Por qué tiene que ser el Jordán? Pero Dios le estaba mostrando algo a Naamán. Bajo su orgullo
su arrogancia, su altivez, que mientras que él no se humillaba de esa manera, nunca iba a alcanzar sanidad. Y le dije al hermano, póngase los zapatos. Se los puso. Ahora camine, hermano. Vamos a dar aquí unas 7 vueltecitas. A él le habían dicho que no podía sofocarse, no podía hablar mucho, no podía esto, mucho menos caminar. Y lo pongo a caminar, hermano. Yo creo que si hubiera habido por ahí algún enfermero, a alguien de ahí del hospital, yo creo que me hubiera llamado a la policía. Una persona recién salida en su condición, y yo poniéndolo a hacer tales ejercicios, yo creo que esto es de locos. Pero mientras que él no hacía lo que el Señor me dictaba que hiciera con él, nunca iba a alcanzar su sanidad. Él pudo comprobar que ahí la ciencia médica hizo lo que pudo, pero falló. Y él sabe solamente que fue el Señor el que nos sanó, lo que lo sanó.